y el de autor, la construcción de una autoridad, ¿sí? Esto como para ir cerrando la cuestión del tipo discursivo y pensar algo en específico, ¿sí? Rompe justamente con esta institucionalidad. O sea, la estructura es que justamente no hay estructura, por así decirlo. No se habiliten algunas voces o no, sí, no es que el meme va a ser mejor si lo hace Milei que si lo hace @ cualquiera, sí, es el meme. Bien, y no importa de qué tematice. Por eso hablamos de tipo discursivo, estructuras. Son redes de relaciones complejas. Paso de lo de tipo discursivo a esto de mediatizaciones. Bien, antes en la cátedra se solía trabajar con tapas de diario para hacer análisis de discurso. De hecho, si ustedes han cursado introducción al estudio de los lenguajes y los discursos, quizás todavía esa modalidad esté presente, ¿sí? Y cuando hablamos de mediatizaciones es que cuando nosotros trabajamos como objeto de estudio del meme, bueno, estamos ampliando ese universo, ¿sí? Porque no es lo mismo, o mejor dicho, el sistema de intercambio discursivo depende en función del soporte, que es esta mención que hay acá, ¿no? No es lo mismo cómo es el intercambio en, vamos a decir, un periodista que redacta la columna de los domingos de La Nación y la persona que le está leyendo en el subte o en el colectivo yendo a laburo, ¿bien? Que el presidente reposteando a un cualquiera, ¿sí? En Twitter haciendo un chiste sobre, no sé, sobre los artistas, qué sé yo, ¿sí? Entonces, los soportes, podemos hablar acá de plataformas, ¿bien? Hacen a esos sistemas de intercambio. A esto le llamamos nosotros mediatizaciones. ¿Sí? En el mundo post-broadcasting, que es en vez de uno habla para muchos, que era algo que caracterizaba la comunicación en el siglo XX, los grandes medios masivos, ¿sí? Ahora, con la web 2.0, con el nacimiento de las redes sociales, la proliferación de Internet, es el todos a todos, vamos a decirlo de una manera muy simplificada, ¿bien? Y operan las plataformas. Y las plataformas tienen diferencias entre sí, ¿bien? No es lo mismo Facebook que Instagram, que LinkedIn, que Reddit, que lo que sea, ¿bien? Acá se complejiza el mundo de las mediatizaciones y cuando nos referimos a este nivel tiene que ver con esto, esos sistemas de intercambios, ¿bien? Que están relacionados con el soporte tecnológico, ¿bien? Y con esto también hablamos de los dispositivos. No es lo mismo en un dispositivo móvil como el celular, en una PC, en el televisor, ¿se entiende? Todo ese conjunto de cosas hacen a la complejidad discursiva también y las tenemos que atender. No solamente que tematicen sobre este acontecimiento, que sean estos enunciadores. Vamos a dejar de hablar de personas, vamos a empezar a usar el concepto de enunciadores, que no es lo mismo. No necesariamente son personas de carne y hueso los enunciadores, ¿sí? Sino también tenemos que atender a los soportes, ¿sí? A las mediatizaciones. Tenemos que atender a las estructuras, que es el tipo discursivo. Tenemos que atender a los emplazamientos, que es lo que trabajamos la clase pasada, ¿bien? Las plataformas hoy pareciera ser que son el espacio privilegiado del intercambio, ¿sí? Sobre todo sobre asuntos políticos, asuntos del día a día, porque la velocidad que tienen es increíble. Te perdiste 6 horas y ya no entendés los memes. Hay gente que no entendía por qué de repente Karina estaba involucrada en los memes del escándalo de las cripto. No es lo mismo una red social que páginas web, ¿sí? Las interfaces son diferentes, eso hace que los tipos de relaciones sean distintos, ¿sí? No es lo mismo poder que el presidente pueda ponerle, no solamente escribir, sino ponerle me gusta a algo, entonces de alguna manera validarlo, ¿sí? Y que nosotros lo podamos ver y que él pueda comentar y que nosotros también podamos hacerlo. Bueno, todos estos ejemplos, ¿sí? Es simplemente para que nosotros podamos reconocer ese quilombo. Bien, acá estamos en la parte de las mediatizaciones. Bueno, todo ese bardo es riqueza discursiva para nosotros, ¿sí? Lo digo con palabritas muy lindas, toda esta cuestión. Y el mundo de cómo circula, bien, pertenece al nivel de las mediatizaciones, ¿sí? No es lo mismo entre
al interior de cada plataforma, por eso nosotros le hacíamos la pregunta, ¿es lo mismo los memes de Twitter que los memes de Facebook? ¿Sí? O quizás vos querés hacer una comparación, ¿se representó igual en Facebook que en Twitter? Porque sabemos que el humor de Facebook, o mejor dicho, o probablemente tendrá que ver, los usuarios de Facebook son diferentes a los usuarios de Twitter, ¿sí? O queremos pensar esto, fases transmediáticas, ¿sí? De los medios masivos a las plataformas, de las plataformas a los medios. O es lo mismo lo que pasa acá en la esquina, en la cola de la verdulería, ¿bien? Son ejemplos, nada más. El mundo de las circulaciones, ¿bien? Es una manera de pensar este nivel que es el de las mediatizaciones. Y acá hay un ejemplo de algo que alguna vez posteó Alberto, todavía presidente, me parece, o no llego a ver bien, bueno, no quiero sumarle, pero bueno, fíjense este sistema de interacciones, una persona común, vamos a decir, bien, como nos podríamos reconocer, bien, responde acá. ¿Y a quién le responde? ¿Se te cae la billetera y no toca el suelo? ¿Le responde? ¿Está haciendo referencia a una de las figuras que aparece en el meme? ¿Está haciendo referencia al usuario que está posteando esto, que es Alberto Fernández? ¿Bien? ¿Está haciendo referencia? Bueno, eso que cuando nosotros lo vemos, lo cachamos al toque, ¿sí? Porque esto pasa así, ¿bien? La idea es explicar ese chiste, de vuelta. Volvemos a la metáfora de explicar el chiste. Es un embole, es el trabajo. Todas estas cuestiones que damos por hecho, y menos mal que damos por hecho, ¿sí? Es lo que hay que ir explicando, ¿bien? Fíjense todo este conjunto de cosas que van pasando. Un vivo de TN de noche, una entrevista a Lali, ¿sí? Personas hablando en el vivo, comentando, quienes quieran, ¿sí? Ellos sumando. En el Zócalo tienen una cosa, después abajo postean otra, ¿bien? Es un sistema súper complejo, ¿bien? Van pasando muchas cosas a la par. Y creo que cierro con esta solapita, con esta diapo, perdón. De vuelta. Y este tipo de interacciones han provocado cosas interesantes. La gente que en televisión van pasando lo que mandan en redes y lo proyectan a modo casi como de zócalo. Me acuerdo, me acuerdo una vez de un ejemplo de Manu Ginóbili, que se había muerto un basquetbolista muy importante y él había escrito algo como qué tragedia, como muy apenado, lo había escrito en inglés, y terminaron proyectando eh, en la placa de televisión alguien que le contestaba algo bardeándolo, de por qué no escribía en castellano. Ese tipo de cuestiones extrañas, bien, fíjense que no es lo mismo si uno lo ve en Twitter que si lo ve en televisión, ¿sí? A esto nos referimos con la cuestión de la circulación, la cuestión de las mediatizaciones, los emplazamientos y los tipos discursivos, ¿sí? Lo hipermediático tiene que ver con esos sistemas. Los medios masivos es uno, medios masivos. Estamos hablando de medios de comunicación en general, no necesariamente tienen que ser masivos. Bien, las redes sociales es otro, ¿sí? Ahí es donde arranca esa complejidad. En la facultad empezamos a trabajar más cuando hablamos de la comunicación digital, si se quiere, ¿sí? Así que todas esas cosas que por ahí ya las laburaron en otras cosas de la carrera, que son del día a día, que las manejamos así, bueno, son las que hay que desglosar. Hay que explicar el chiste, hay que justificar cada cosa. Bien, si yo voy a hablar de estrategias discursivas, justificarlo. Bien, si yo voy a trabajar de, no sé, la entrevista de Jonathan Viale que salió en televisión en vivo, creo que fue el lunes a la noche, ¿sí? Y el quilombo surgió cuando alguien se dio cuenta que era un poquito más larga la que habían cargado. Bueno, fíjense la cantidad de cosas que están operando ahí, pero no, el que lo reveló en Twitter. ¿Bien? Eso tiene que ver con la circulación hipermediática. Dejo acá porque si no, la podemos reseguir. Esto simplemente es un repaso de algunas cuestiones para ir diferenciando estos niveles de análisis. ¿Sí? Y lo dejo, Angie, para que vos puedas continuar por lo que venimos hoy. ¿Sí? Esto era modo más como de repaso. Si te parece, comparto yo, Sí, así dale. voy haciendo la pasadita de las diapos. ¿Se ve, no? Sí. Para la clase de hoy teníamos la lectura de Canedo Urbanich y Sierra,
que tenía que ver con cómo se representó mediante memes lo que fue la reunión del G20 en Argentina durante la presidencia de Macri. Antes habíamos nombrado el texto de Siri, que de hecho está en la bibliografía para eso, como para que podamos ver un ejemplo de un trabajo que parecido a lo que tenemos que hacer. Bueno, en el caso del texto de Canedo lo mismo, sobre todo para que vayan a mirar la construcción de la pregunta, la construcción de la escena a analizar y estas cuestiones, bueno, me parece que es súper útil. Y hay un elemento que se incluye en esta parte de la bibliografía que tiene que ver con las transtextualidades, que es una categorización que la vamos a tener que usar en el trabajo. Y un poco, cuando hablamos de transtextualidades, estamos hablando de relaciones, ¿no? De textos en contacto, ¿no? De cómo establecen relaciones entre sí los textos y cómo podemos dar cuenta de ese tipo de relaciones, ¿no? Bueno, cosas que ya hemos hablado y que ya, bueno, ya saben de este tipo de análisis que son siempre en una transtextualidad, ¿no? Siempre implican como por lo menos dos discursos, ¿no? Como que siempre hay varios elementos que vamos a tener que tener en cuenta. Así que si les parece, les quería comentar un poco esta categorización de Genet, que también lo van a encontrar en el texto de Marino, que bueno, que me parece que hace a alguno de los pasos del trabajo final y bueno, y que es súper importante. Genet habla de 5 posibilidades de relaciones, ¿no? Y vamos a meternos en la primera. Estamos frente a la intertextualidad, que Genet la presenta como la copresencia, ¿no? de dos o más textos en un texto. Y esto digo, son cosas que le estamos poniendo nombre a cosas que ustedes las saben perfectamente, que tienen que ver con, bueno, con las posibilidades textuales, ¿no? Como la presencia de la cita, la presencia de la polifonía, la presencia de otro texto que lo incluyo dentro de mi texto para establecer un diálogo, ¿no? Ahí Verón va a hablar bueno, todo texto es una retoma, ¿no? Sobre retomas vamos a hablar hoy y vamos a seguir después cuando nos metamos un poco más en el texto de Canedo. Pero bueno, todo texto es una retoma y como retoma hay una huella, ¿no? Hay algo que queda ahí en el texto mostrándonos algo, ¿no? Retoma de textos anteriores, eh, dice Verón, principio general de la funcionamiento de la semiosis infinita, ¿no? Siempre un texto, un discurso nos remite a otro anterior y nos remite a otro anterior y de esa manera no podemos pensar en discursos inaugurales, ¿no? Sino que siempre es una retoma de algo anterior y incluso como ha dicho Gastón en las clases, digo, muchas veces hay huellas que son inconscientes, ¿no? De, en el discurso, que son cuestiones que el autor no quiso poner ahí, pero que son huellas de otros discursos, ¿no? En el caso de la intertextualidad, bueno, no, es justamente esta visión polifónica del texto, ¿no? Como otros textos se incluyen en otros, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, vamos a ir repasando como un poco la categoría y el ejemplo. El tweet dice, bueno, cuando suenan las alarmas, fíjate si el hotel tiene un estacionamiento subterráneo, si no directamente busca una entrada de subte, si no tenés ninguna cerca, alejate de las ventanas. Un meme sobre este template famoso que es como, bueno, un flaco medio G en un boliche con una chica. Eh, y un poco la intertextualidad acá, digo, ¿de dónde viene este meme? Viene de una cita dentro de lo que fue un móvil, donde una periodista que es esta mujer que vemos acá, que
Elisabetta Piqué, que es una mujer que es corresponsal de guerra, que es una periodista que entendemos, es una periodista que me parece que es de La Nación Más, que de La Nación quiero decir bueno, que tendrá su recorrido cubriendo situaciones bélicas. Ella estaba haciendo un móvil para La Nación Más, estaba en Kiev cuando empieza la guerra de Ucrania y ella estaba reporteando y sus compañeros desde Argentina le empiezan a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, digo, una persona en Buenos Aires le está diciendo a una que está en Ucrania, cuando suenen las alarmas, fíjate que si el hotel tiene un estacionamiento subterráneo, qué sé yo. Lo gracioso de toda esta escena y por qué traemos este ejemplo es que, bueno, ahí el texto retoma esto que dicen los compañeros de esta periodista. Digo, lo gracioso de toda esta escena es que si buscan el video, está ella contando la situación, empieza a sonar una alarma, estos hombres en Buenos Aires le dicen lo que tiene que hacer, y entonces ella cuando corta el móvil, que dice, bueno, eh, hasta acá, porque estaban sonando mucho las alarmas y se ve que hay mucho movimiento, cuando corta dice qué pelotudo, ¿no? Le dice de su compañero que, digo, a 15.000 kilómetros le estaba diciendo lo que tenía que hacer a una periodista especializada en guerra, ¿se entiende? Entonces, en este caso la intertextualidad, digo, aparece como citar ese fragmento de forma textual para construir otra cosa, ¿no? Una cita, pero bueno, sobre esa cita se construye el meme y se le incluye, ¿no? El template de la chica siendo mansplaineada por un flaco en un boliche. Otra de las categorizaciones es la paratextualidad, que lo que dice Gené es, bueno, toda obra literaria tiene un vínculo, ¿no? con lo que se considera su paratexto. Y entonces acá lo que tendríamos que pensar es la separación entre el cuerpo del texto y todos los elementos que hacen al texto, pero que son paratextuales, como por ejemplo esto, título, subtítulo. Bueno, en 15 minutos esto se corta y nos vemos en el otro, digo por si me agarra como hablando a mitad de camino. Retomo. Pensemos el cuerpo del texto en vinculación con los elementos paratextuales que forman parte del texto, ¿no? Pero ¿qué vínculo establece con eso? Entonces, digo, los elementos paratextuales pueden ser el título, el subtítulo, los prefacios, los epílogos, los prólogos, las notas al pie, epígrafes, imágenes, digo, todo tipo, dice Gené, de señales accesorias al texto, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora vamos al, al ejemplo, pero si pensamos, por ejemplo, en la última ganadora del premio Nobel, digo, habría seguramente muchísimas, había editoriales que la editan que tenían sus libros a la venta, ¿no? Y entonces tenés el libro impreso para mandar a la librería. Esta mujer en el medio gana el premio Nobel. Bueno, a ese libro que ya está impreso, listo para mandar a la librería, hay que decir algo de eso. Digo, de alguna manera, bueno, es un gancho para los lectores que van a estar buscándola porque quizás no la conocían antes del Nobel y ahora sí. Entonces, bueno, las fajas, agregar o reeditar ese libro con un prólogo nuevo, ¿no? Bueno, todos esos elementos que quizás no son parte de la novela de esta autora que ganó el premio Nobel, pero que ahora frente a estos acontecimientos hay que agregar elementos paratextuales que se relacionan con el acontecimiento que ocurrió, ¿no? El ejemplo en términos de meme, muy sencillo, digo, acá el paratexto es la posibilidad que nos da la tecnología actual de incluir emojis, ¿no? Como un elemento paratextual de los textos de hoy. Entonces, bueno, un meme que utiliza ese recurso, ¿no? Y de qué manera el meme se construye a partir del recurso paratextual, que en este caso es el emoji. Otra de las categorías y estas posibilidades de relaciones es la architextualidad, que tiene que ver con la relación de un texto con textos similares
especialmente preexistentes, como una tradición coherente. Y en este caso es súper interesante porque habla sobre el vínculo que establecen los textos en un orden más genérico, y lo que dice Gené es una relación completamente muda, ¿no? Digo, cuando nosotros vamos a leer, no sé, una novela cualquiera, 100 años de soledad, 100 años de soledad no empieza diciendo, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy una novela escrita por García Márquez, te voy a contar las peripecias de una familia en Colombia. Digo, la novela arranca, ¿no? Y por algunos rasgos distintivos, rasgos genéricos, eh, cristalizados, historizados, que se mantuvieron en el tiempo, nosotros como lectores podemos decir, bueno, sí, yo lo que estoy leyendo es una novela, ¿no? Y entonces, cuando habla Gené de architextualidad, es como, bueno, el vínculo que el texto establece con una tradición genérica que preexistente, ¿no? En este caso, y llevándolo al mundo del meme, este ejemplo, digo, el ejemplo del meme de He-Man que da un consejo y se va, digo que probablemente lo hemos visto todos con distintos textos, eh, hay un vínculo architextual del otro meme que lo tiene a este hombre que se llama Vicente Villoni, que bueno, quienes son más jóvenes que yo seguramente lo recuerden de 100% Lucha y programas por el estilo sobre, no sé, de catch y cuestiones así. Bueno, Vicente Villoni tiene una pinta bastante parecida a He-Man porque tiene mucha fuerza, digo, elementos que podríamos establecer que se vinculan entre ellos. Y, y lo que hace Vicente Villoni es replicar el meme, digo, con una moto, digo, elementos parecidos y da cuenta del discurso anterior eh, del cual viene esta idea y con el cual entabla un vínculo architectual, ¿no? Digo, dentro del meme como género, pensémoslo, hay una categoría, digo, hay un mundo que son los memes de He-Man, ¿no? Bueno, y acá hay una réplica, que de hecho llegó el infaltable meme de He-Man, ¿no? Muchas gracias por hacer de mi Twitter tendencia. Digo, bueno, como que hasta pareciera como una cuestión deliberada, ¿no? Eh, voy a hacer una publicación que remita a ese otro meme, ¿no? Sigo. Otras de las categorías que nos propone Genet, que de nuevo lo pueden encontrar tanto en su texto como en el de Marino, es la metatextualidad, ¿no? El comentario, ¿no? La alusión directa a un texto sobre el cual estoy trabajando. Digo, no es que cito un texto, no es que cito otro texto como habíamos visto en otra de las categorías, ¿no? Sino que mi texto alude a otro, lo comenta, ¿no? Lo explica, tiene una posición que es analítica respecto de ese otro texto. La relación entre los textos es de análisis, de ensayo, de uno sobre otro. Y en este caso, un poco el ejemplo que les traíamos tiene que ver con una situación particular, como puede ser la asunción de Alberto Fernández y cómo distintos textos explican esa situación. Y entonces podemos ver una nota de Infobae, dice que recupera duelo de memes al respecto, los memes que aparecen ahí en esa nota. Y entonces, en ese caso, el vínculo metatextual, quiero decir, perdón, el vínculo metatextual es justamente la nota que habla de la asunción de Alberto Fernández a partir de memes. Digo, sin hacer un trabajo exhaustivo como no sé si exhaustivo, pero digo, serio y complejo como el que tienen que hacer ustedes en el trabajo final, la nota de Infobae lo que hace es establece un vínculo analítico con lo que pasó en la asunción de, de Alberto Fernández. ¿Y cómo lo analiza? Bueno, a partir de recuperar memes que dieron cuenta de ese evento en particular.
Y por último, la última de las categorías que les quería traer hoy, voy a ver cómo estoy de tiempo, que digo que van a aparecer en los pasos del trabajo final y que está bueno que lo tengan a mano, es la hipertextualidad, ¿no? La transformación de un texto A en otros textos B. Sería la transformación de un hipotexto en hipertextos, ¿no? Y ese vínculo. Una, una transformación que requiere necesariamente la distancia crítica, ¿no? Este texto va a originar otro, y ese otro está a una distancia del primero, ¿no? Mi forma más sencilla de explicarlo es a partir del ejemplo de Un buen día. No sé si la vieron, si no la vieron, no pierdan el tiempo y vayan a verla, la mejor, peor película de la historia argentina. Un buen día es una película cuyo, digo, ¿la conocen más o menos? Eh, No. bueno, ¿no? Bueno, les cuento. Todo esto está en YouTube y recomiendo que vayan a buscarlo. Un buen día es una película que hace el papá de Andrea del Boca, que se hace muy famosa porque el guión es rarísimo, es muy bizarra, y era una película que pretendía ser de verdad una especie de comedia romántica, pero termina siendo como una cosa muy extraña y muy bizarra y muy graciosa, por los diálogos de los personajes, por cómo se desata el conflicto, porque la película está llena de vueltas en la trama que no te las esperás. Y bueno, y la cuestión es que Un buen día se termina siendo una película súper de culto, en algunos sectores, porque justamente por lo bizarra que es, digo, gente que se juntaba a verla, gente que se filmaba reaccionando, etc. Bueno, ese es el texto A. Una de las cosas que generó Un buen día, la peli, es un fanfilm. Y entonces, distintos fanáticos de la película subieron a internet distintas escenas de la película y con esas distintas escenas se recreó Un buen día. Entonces vos podés ver la peli original, el texto A, y podés ver el fanfilm, que es el texto B. Y el texto B viene del otro, o sea, sin el A es imposible, sin Un buen día sería imposible. Se lo recrea, se lo imita, pero esa imitación no es exactamente igual, sino que es paródica, ¿no? La gente se ríe de eso. Bueno, y entonces acá la captura que les comparto es una escena que es icónica de la película, del personaje principal enojándose, y la parodia que hace en esa escena, que en ese caso es Martín Piroyansky, de la escena original, ¿no? A ver, sí. Profe, ¿puede ser un ejemplo también de hipertextualidad lo de Francella, eso que se usa de Hermosa Mañana, ¿verdad? Que viste que lo van, digamos, lo van reemplazando y lo van usando como parodia también en distintas partes. Sí, Me ocurría. sí. Los memes están llenos de parodias de ese estilo. Y en ese sentido, ni hablar, o sea, digo, lo de Franchella ya es un template, digo, es una base para crear memes y le podés poner lo que quieras, ¿no? Sale campeón Argentina, sirve. No sé, aprobé un parcial ayer, sirve, o sea, me sirve para cualquier situación, ¿no? Para lo que quiera decir. En este caso me parecía como muy claro, sobre todo el mundo del fanfilm, porque vieron que hay un montón de películas que los fanáticos las recrean. En este caso, sin el texto original no habría el otro, y de hecho, por ejemplo, bueno, cierro con Un buen día, pero digo, en el fanfilm hay escenas donde la protagonista es reemplazada por un dinosaurio, ¿no? Y entonces, bueno, la escena es la misma, el diálogo es el mismo, pero ella es un dinosaurio. Y bueno, y vos lo podés entender porque está el A. Y te causa gracia, ¿por qué? Porque entendés que ese dinosaurio está haciendo de ella, ¿no? En el marco de una peli que pretende ser una comedia romántica. Eso respecto a estas categorías, y después lo último,
Me quedan 3 minutos y no sé si llego, así que si no nos vemos. Sí, igual metele y dejamos un tercero que a lo sumo nos estiraremos 10 minutitos más, no mucho más que eso. ¿Sí? Sí, después nos conectamos en el otro de última para saludarnos. El texto de Canedo, que les decía que les va a servir un montón para el trabajo que tienen que hacer, retoma humor político en memes, ¿no? Bueno, algo muy parecido a lo de ustedes porque se incluye la política, el humor, ¿no? Que es algo típico de los memes, y bueno, y frente a un acontecimiento en particular, como les decía, que fue la reunión del G20. En este caso, Canedo, y me parece que esto es útil, por eso lo queríamos traer, habla de una doble retoma, ¿no? Dice, por un lado, lo político y por otro lado, la cultura de masas, ¿no? Y hoy en este sentido es bastante sencillo, pero es útil porque tiene una categorización ad hoc para ver estas cosas, ¿no? Por un lado, no, paren, vamos a hacer, me quedan 2 minutos. Si les parece, cortamos acá y para no meterme en lo otro, y nos vamos al otro Meet, y es 1 minuto más que les cierro esta idea y nos despedimos. Y después sumamos lo de las tareas, así que Dale. conéctense todos al otro, ¿vale? Dale. Quedé yo de portera. Bien. Voy a compartir. Bueno, continúo un segundito más y ya los liberamos. Decíamos, Canedo analiza memes, analiza lo político, la construcción del humor político en este tipo de piezas, y va a hablar de una doble retoma. Y dice, por un lado, lo político y por otro lado la cultura de masas, ¿no? Dicen un doble juego de operación paródica, donde la segunda satiriza lo primero, ¿no? Donde la cultura de masas satiriza lo político, ¿no? Y esto va a requerir sobre todo un bagaje común, dicen Canedo y sus compañeros, que tienen que ver con la inserción frente a algunos elementos de la cultura de masas, la inserción de elementos de lo político, ¿no? Y entonces, en esa doble retoma, la primera dice, bueno, funciona como marco. La primera retoma funciona como marco, ¿no? Como la estructura retórica. En este caso, cuando estamos hablando de la primera, estamos hablando de la plantilla, del template, ¿no? Hermosa mañana, ¿verdad? Los Spider-Man que se señalan,
como es la imagen de Drake, que pone caras, digo, las famosas plantillas de memes que las vimos un montón de veces, y quizás otras no tan famosas, pero que igual nos sirven, ¿no? Vieron que cada vez que se hace famoso un programa de televisión o algo así, eso da para plantilla de meme de otra cosa. Bueno, lo mismo, ¿no? Esas plantillas sobre las cuales se apoyan digo, se apoyan como para construir este tipo de discurso. Dicen Canedo y compañía, bueno, no, se trata de configuraciones discursivas preexistentes, bueno, ¿no? Plantillas sobre las cuales se elabora un nuevo enunciado. Y ese nuevo enunciado, que sería la segunda retoma, tiene que ver con lo político. Y en este caso, dicen los autores, ¿no? Fragmentos de fotografías, elementos que son icónicos. ¿Se acuerdan el meme que veíamos la vez pasada del shampoo anticasta? Que a Bart Simpson le ponían la peluca de Milei y se entendía que era Milei, ¿no? Digo, como esos elementos que son icónicos que nos permiten comprender de qué estamos hablando. Entonces, bueno, ya desde las caras de los personajes de la política hasta sus logos e insignias. Estos memes que tenemos acá, que yo puse como para ejemplificar, son del texto. Y bueno, y entendemos, ¿no? La plantilla son las escenas de los Simpsons, que las vimos, que las conocemos, y se les agregan las caras de los políticos que participaron del G20, ¿no? O incluso, bueno, ¿no? Esto, cómo se tematizó el rol de otros políticos, en este caso del PRO, durante el G20 que no aparecieron. Bueno, entonces era como, bueno, a algunos otros los escondieron, los mandaron a cuidar la abeja para que no aparecieran en la reunión del G20 donde estaban los principales figuras políticas del mundo, ¿no? O digo esto mismo, que sabemos de Alemania, digo, para hacer un meme de Angela Merkel que sabemos de Alemania, bueno, ponemos a Pachu, no me acuerdo, como él funcionando como alemán y los chistes. Gente, eso respecto de las categorías que teníamos que ver para hoy, dichas a máxima velocidad. Nos vamos con el paso 3. Y en este caso es quizás empezar a pensar al meme como característica enunciativa y qué vínculos entabla con otros textos. Me parece que eso es lo que deberíamos como pensar en este contexto, ¿no? ¿Qué instituciones, bueno, algo de lo que nos compartió hoy Simón, ¿no? ¿Qué instituciones aparecen reflejadas en ese tipo discursivo, ¿no? ¿Desde qué instituciones se está hablando, ¿no? Lo político, lo religioso, lo científico, si hay algo de eso que podamos ver en los memes. ¿Cómo se pueden reponer las condiciones de producción de los textos en este caso, ¿no? Cómo las condiciones de producción se establecen en estos memes, digo, ¿qué vínculo podemos hacer con ese tipo de condiciones y si esas condiciones, bueno, dan cuenta de algún tipo de gramática, ¿no? De algún tipo de regla que podamos ir recuperando a partir de las cuestiones que podamos ver parecidas, similares, recurrentes dentro del corpus de análisis. Sí. Micaela. ¿Tenemos que contextualizar también en ese paso 3 a medida que vamos haciendo la descripción? Sí, fíjense, me parece muy útil, de nuevo, que vuelvan sobre el texto de Siri o el de Canedo, que la primera página es de dónde viene este análisis, ¿no? Si buscan en el texto de Canedo, empieza, bueno, la reunión del G20 fue tal cosa, ocurrió de esta manera, vinieron estos representantes,
en ese contexto se hablaba de tal y cual cosa. Digo, eso tiene que estar en el trabajo final, es súper importante. Que, digo, no van a ponerse a explicar el funcionamiento de la criptomoneda, pero sí poder dar cuenta de eso, de que eso es algo que hace a las condiciones de producción de los discursos a los que estamos analizando. Sería para quienes están en situación de TIF o algún tipo de trabajo de investigación han hecho, como reponer el estado del arte, digamos, que es como explicar la previa y eso, poner en foco ese escenario sobre el que vamos a trabajar, ¿sí? No arrancar a hablar de por sí de las criptomonedas. Bueno, hacer referencias claras y concretas sobre eso. Si por ahí viene un poco la pregunta también, Micaela, del contexto. Sí, o sea, entendemos que lo más importante va a ser el análisis que hagan, pero digo, siempre escribimos pensando en alguien que digo, en un autor que quizás, en un lector, digo, que no conoce el tema, ese guiño me parece que siempre va. Bueno, gente, no sé, Simón, si quedó algo, creo que no. Sí, yo a modo de refuerzo, recuerden completar la planilla de la pregunta de investigación, ¿sí? Así ya queda, la pregunta se reformula, la pregunta se retoca, pero la idea es que ya nos queda ahí a mano lo de cada grupo, ¿sí? Eso para que vayan avanzando con respecto a la conversación que había surgido antes. Y otro detalle, el jueves nos vemos 18 horas, ¿sí? Como todos los encuentros. Existe la posibilidad de que en vez de arrancar 18 nos demoremos un poquito y arranquemos 18:30 horas porque, bueno, tengo un compromiso y quizás no coincidamos esa hora con Angie, pero por lo pronto 18 horas normalmente, el link en el Meet, ¿sí? Como hoy, como cualquiera de los días, y en caso de que llegue a haber alguna demora, nosotros la vamos a reponer ahí por aulas web y la van a poder ver, no es necesario que manden ningún mail ni corroboren antes, simplemente que estén atentos, ¿sí? Un ratito antes. Por lo pronto, para ese jueves, avances con respecto a este paso 3 que Angie acaba de desarrollar, ¿sí? Completen la pregunta de investigación, así queda cargada, ¿bien? Y también insistimos en hagan un trabajo en grupo por fuera de la cursada, ¿sí? Bienvenida a cualquier pregunta, presentar el trabajo, creo que esa dinámica nos sirve a nosotros, también les sirve fundamentalmente a ustedes, que es lo más importante, pero aprovechen a laburar por fuera del horario de este encuentro sincrónico, ¿sí? Así, no para que quede todo prolijito, hermoso, sino para que vayan masticando algunas preguntas y se la vayan haciendo entre ustedes, y creo que se pueden saldar cosas en ese espacio para el de acá ocuparnos de otras, ¿bien? Sí, quedó pendiente crear la carpeta de Drive para que vayan subiendo los avances. Vamos a ver de acá el jueves de ya pasarla, así también van cargando ahí. Gente, estamos, ¿no? Sí. Bueno, descansen. Chicos, Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas noches.